Colombianos, ayer el país entero fue testigo de lo que significa un Consejo de Ministros en el gobierno del presidente Gustavo Petro y las profundas diferencias que existen dentro de su equipo. Fue el propio presidente quien tomó la decisión de transmitir esta inédita reunión en televisión nacional que duró aproximadamente 2 horas, pero que en realidad se extendió desde las redes oficiales de la presidencia alrededor de 6 horas. Este consejo de ministros ha dado mucho de qué hablar y también hay mucho por analizar, más allá de las discusiones que sin duda pueden que sean utilizadas por sectores opositores para intentar socavar la legitimidad del presidente. El presidente Petro deja claro algo fundamental: sigue firme en su propósito de un gobierno abierto al pueblo, en especial a los sectores más desfavorecidos. Esa apuesta de cambiar los cimientos del Estado colombiano para avanzar hacia una verdadera transformación y fortalecer el Estado social de derecho continúa. Por eso esta transmisión deja en evidencia, de alguna manera, la transparencia que el presidente Petro quiere con los colombianos, y todo apunta a que este Consejo de Ministros seguirá siendo público. Prepárense porque ciertamente vamos a ver muchos fragmentos en los próximos días que serán utilizadas, sobre todo ahora que hay campaña presidencial. Desde el inicio, el presidente Petro justificó por qué decidió hacer público el Consejo de Ministros. Muchos aseguraron que la mayoría de ministros no estaban ni siquiera enterados, que iban a rendirle cuenta al presidente Petro, pero también al país entero por las cámaras que se encontraban en esa sala. Y yo en Twitter vi muchos comentarios negativos, que este paso del presidente Petro fue malo y que de alguna manera era un monólogo del mandatario donde no había cuestionamientos a su palabra, pero ciertamente no se vieron completo el Consejo de Ministros y se apresuraron en opinar. ¿Realmente fue así? Vamos a ver, y por supuesto les doy la bienvenida a este video pidiéndoles que se suscriban, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Bienvenidos. No les gustó el Consejo de Ministros porque estaban acostumbrados, como no, a que las decisiones de gobierno se tomaran a puerta cerrada, entre 4 paredes y sin rendir cuentas. Se sentían muy cómodos con el modelo de Iván Duque, donde, por ejemplo, Karen Abudinen aparecía en televisión nacional hablando de resultados, mientras en San Andrés construían las casas con madera compradas al Clan del Golfo, mientras se robaban el OCAT Paz aproximadamente 500.000 millones de pesos, se robaban centros poblados donde Karen Abudinen finalmente ni siquiera respondió, se robaban la UNGRD, se robaban Prosperidad Social con Ciro Ramírez y Pierre García, entre otros escándalos de corrupción. Pero cuando el presidente Petro le muestra al país sobre lo que discute con sus ministros, les parece un escándalo, un desastre, un atropello, una falta de respeto con el país. ¿Cómo no? Especialmente cuando estas discusiones revelan temas que incomodan a la élite política, de cómo se repartieron el país, de la corrupción sistemática en las instituciones y cómo aún siguen manteniendo posiciones de poder en ciertas esferas del Estado. Y también sirvió para darse cuenta de cómo hay muchas trabas para realizar los cambios que el presidente Petro prometió en campaña, prometió en el 2022, porque aún no hay cambios estructurales que permitan avanzar hacia las transformaciones que el país necesita. Lo pudimos ver en el Consejo de Ministros, pero lo más ridículo de todo fue la pataleta que hizo la candidata de la extrema derecha Vicky Dávila, quien salió con una teoría de que todo se trató de un plan maquiavélico del presidente Petro para impedir que RCN Noticias emitiera la entrevista que le hicieron. Imagínense ese delirio, porque según ella, el presidente Petro actuó como Nicolás Maduro. Les voy a mostrar aquí el trino. Está diciendo que Gustavo Petro tomó una decisión al estilo de Nicolás Maduro, solo porque su entrevista no tuvo protagonismo. Oiga, qué payasada tan grande y qué manera de victimizarse, creyendo que su rostro le iba a devolver al canal RCN, o más bien a su sistema informativo, un rating que hace años no tiene. Porque siendo sinceros, y no siendo sinceros sino viendo las cifras, hasta el programa Minuto de Dios tiene más audiencia que una emisión de ese noticiero. Miren, el Consejo de Ministros marcó alrededor de 5.6 en rating y el noticiero de RCN marca 3.5, 2.5. Entonces estamos viendo que no tienen la audiencia que tuvo el Consejo de Ministros. Y no solamente eso, sino que en Twitter vi que estaban conectadas más de 500.000 personas.
Hoy tiene más de 1 millón de reproducciones. En YouTube estaban conectadas más de 200.000 personas. En Facebook más de 100.000 personas. En fin, hubo una audiencia muy favorable porque el país quería enterarse de lo que se discutía en los consejos de ministros. En lugar de prestarle atención a la candidata de la extrema derecha y su video de 2 minutos, aunque en algunos casos es necesario exponerla, reproducirla para desmentir y desmontar su narrativa engañosa, vamos a centrarnos en lo que realmente importa ya cuando vimos todo este show de la extrema derecha, de la señora Vicky Dávila. Vamos a escuchar la explicación del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su decisión de hacer público el Consejo de Ministros. La democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar y decidir. Y los conciliabulos secretos, los actos administrativos que se toman entre las tinieblas, a algunos toca cuando son de seguridad nacional y otros, pero en su mayoría todo acto administrativo debe ser público y transparente, si no, esto no es una democracia. Y como nosotros hemos decidido que el gobierno de cambio debe profundizar la democracia en Colombia porque casi no existe, hemos tenido más bien es una aristocracia que yo prefiero llamar oligarquía, donde en vez de administrar y gobernar se hacen negocios, pues yo prefiero que el pueblo sepa qué decimos nosotros, porque aquí no tenemos nada que ocultar. Y porque hay que demostrarlo, no solamente decirlo. Esto obviamente implica cambios en la manera de ser administrativo. Casi que en todos los aspectos, porque un pueblo vigilante hace que la política como teatro desaparezca, que la mentira como política desaparezca, que la doble moral y la falta de franqueza desaparezca, que la actividad pública debe ser eso, al servicio de lo público. Y si no, nosotros no somos el cambio, y queremos ser el cambio, para eso nos eligió el pueblo. No hay otra razón del pueblo por la cual Petro es presidente que cambiar este país, porque este país está matando, no el país, sino los gobiernos, están matando a la gente, sea de hambre, sea físicamente, como lo estamos viendo en la escombrera. Y nosotros no hacemos eso, nosotros queremos que la gente viva, y una gente viva profundamente, es una gente que no solamente resuelve sus necesidades materiales de existencia, como la comida, sino también que sabe que hay unas necesidades espirituales entre las cuales poder gobernar su territorio y su país. Por eso hacemos esto público. No somos nosotros los que gobernamos, somos nosotros los que representamos al pueblo gobernando. Eso es una democracia. Con esto que acaba de decir el presidente Petro, porque en los siguientes fragmentos que vamos a ver, de cierta forma, ratifica o se ratifican la razón por la que millones de colombianos votaron por Gustavo Petro para la presidencia. Desde el principio se sabía que su mandato estaría marcado por la transparencia, por ese estilo directo, quizás valentía de llamar las cosas por su nombre, aunque resulten desgarradoras, aunque resulten un poco incómodas para cierto sector del país, pero sobre todo se sabía que esa visión de país y esa convicción de que solo el pueblo y nadie más es quien debe demandar y debe definir el futuro de la nación, es que el presidente Petro todavía mantiene una base electoral importante. Por eso, bajo esta premisa, se entiende la decisión del presidente de transmitir el Consejo de Ministros en vivo y de confrontar a los ministros que no han cumplido con los compromisos adquiridos en los llamados gobiernos con el pueblo. Y ojo, esto no significa que no hayan resultados en materia de cambio, sino que hay políticas sociales que, pese a su importancia, no fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero el gobierno en estos encuentros con los ciudadanos se comprometió en las regiones del país. Vamos a ver este segundo fragmento muy importante para continuar con lo que les estoy diciendo, amigos. De nuevo.
Nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Estoy en orden de incumplimiento, compañero Camacho, en orden de incumplimiento. Energía, 16 proyectos sin cumplir, el 84%. Y puedo seguir, compañeros y compañeras. Transporte, 11, 61%, ministro. Se parece lo más cumplido, pero vuelvo a insistir. Nosotros dijimos en el programa de gobierno que primero es el camino campesino, segundo es la carretera para la paz, ¿cierto? Tercero es las vías férreas, los tranvías en las ciudades, los metros de verdad, no los de mentiras, y la red nacional férrea. Y de últimas, lo que hicieron los gobiernos anteriores, que está mal hecho, las concesiones de grandes peajes, de grande número de carriles, pero que solo sacan a Medellín y a Bogotá, ni siquiera a las fronteras, sino a donde puedan importar. Entonces, en defensa, ministro Iván, hay 15 incumplidos de 23. Yo pienso que en los que hemos cumplido aquí está contabilizado el que hemos logrado subir el salario al soldado. Pero ¿cómo se puede decir que son héroes, mandarlos al combate, hacerlos matar, hacer que maten ciudadanos inocentes, como pasó en los 6.402 jovencitos fusilados por el Estado? Mayor crimen contra la humanidad en el territorio americano en los últimos siglos, o no diría siglos, las últimas décadas. Entonces nosotros dijimos, el soldado tiene que ser un ser digno como el agente de policía. Claro. No va a agredir a su congénere, a su hermano, si es digno. Y la dignidad comienza por el estómago y por las ideas, pero si el estómago no está lleno, ministro, pues obvio, lo vuelven manipulable y lo hacen girar su arma contra el pueblo. Vivienda, 10 de 10. Sin embargo, ¿dónde está la ministra de Vivienda? Sin embargo, está mal hecho el trabajo. Ojo, porque vivienda nos debe varias cosas. Una, agua principal. El agua potable, que dijimos que era la revolución del agua. ¿Dónde está la revolución del agua? Entonces dejaron que los politiqueros manejaran acueductos, los politiqueros llegan hasta acueductos veredales buscando votos y no solucionan los problemas estructurales del agua potable en Colombia. Le dejo eso ahí como encargo porque para hacer eso tenemos que usar las vigencias futuras que planeación aún no ha adelantado. La mayor parte de las vigencias futuras después de lo férreo deben irse al agua, porque es la prioridad, pero el agua es más barata que lo férreo, porque los principales acueductos de las grandes ciudades y de las regiones tienen que hacerse, como Urabá, como Santa Marta. Van a ir ustedes al cumpleaños 500 de Santa Marta, sin agua a la ciudad, y a dar un discurso, o van a llevar el agua potable a Santa Marta. Un punto clave y que encendió la polémica el pasado fin de semana, y están viendo ustedes que de alguna manera si hay material para analizar de ese Consejo de Ministros, no todo se trató de confrontación. Hay mucho por decir, claramente, pero también señalar los puntos clave para comprender de alguna manera cómo se está moviendo el gobierno. Y por eso le presté mucha atención a esta parte, porque el pasado fin de semana hubo una polémica. Hubo una polémica en el sector defensa. Todo comenzó cuando el presidente Petro publicó unas coordenadas señalando
lo que parecía ser un escondite del ELN en el Catatumbo. De inmediato la extrema derecha montó todo un show habitual. No solo salieron a atacar al presidente Petro, sino que incluso lo demandaron, lo acusaron de tener una supuesta alianza con esa guerrilla. El mismo cuento de siempre, un discurso que ha sido mentiroso, que repiten sin pruebas, porque jamás han podido demostrar que exista un tipo de alianza o pacto entre la izquierda democrática, ya sea Gustavo Petro, Iván Cepeda, por ejemplo, o cualquier otro, con la insurgencia armada. Nunca han podido confirmar este hecho que ellos señalan. Ante esta avalancha de ataques, el presidente Petro aprovechó el Consejo de Ministros para explicar este trino que hizo y tomó como referencia esta nota periodística del diario El Tiempo. Las interpretaciones que deja la publicación de imágenes de un informe secreto sobre el ELN del presidente Petro en sus redes sociales. ¿Por qué lo borró? Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Entonces quiere El Tiempo, insinúa que la oficialidad del ejército está brava con el presidente porque se me fue un trino. Mal hecho, casi nunca me había pasado, pero me pasó. Entonces leamos la carrera de acontecimientos e interpretémosla. Porque si yo mando un trino, que era un mensaje, es el presidente el que está enviando el mensaje al ejército, ¿o no? Lo cual un periodista inteligente sacaría deducciones. Al presidente le llega información que no le llega al ejército, ¿cierto? Y que el presidente manda al ejército porque implica una acción militar inmediata, ministro. Inmediata. Entonces, si las informaciones que tenemos es que nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela, porque consideran que es valioso una relación diplomática sana con Colombia. Claro, puede discutirse las elecciones que nosotros no hemos reconocido. Entonces, ¿qué pasó? Pues acaban de ver a Trump. Entonces, ministro, si el Estado venezolano y su ejército hoy, no digo antes, están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted de hacer una operación como Martillo, que saque los campamentos del ELN muy cómodos en Venezuela y entren a Colombia, el ejército de Colombia debe responder, porque es el momento. Los datos con coordenadas dentro del territorio colombiano, uno de los cuales se me escapó, que es un mortero del ELN, pero hemos enviado exactamente de la misma manera, en eso estaba yo, los datos de campamentos del ELN, los sitios por donde entran a Colombia, no es de inteligencia militar, porque si no hubiera sido así, al revés, el mensaje electrónico era el ejército avisándome a mí. El ejército no tiene que avisarme a mí dónde está el ELN, tienes que actuar. Es la primera vez que el presidente Petro da la explicación sobre lo que sucedió con esa fotografía o esas coordenadas que publicó del ELN. Y de alguna manera su lógica tiene razón. Es la primera vez que lo explica, es la primera vez que debemos de analizar realmente lo que sucedió, teniendo en cuenta la versión del presidente Petro. Y para eso sirvió el Consejo de Ministros. ¿Por qué no replicamos este tipo de información? ¿Por qué no lo ponemos en contexto? ¿Por qué tenemos que quedarnos simplemente con la confrontación? Chévere, hay que verla, es cierto. Y muy posiblemente voy a hacer un video sobre esas confrontaciones. Pero realmente importancia a lo que sucedió en el Consejo de Ministros. Ordenémosla. No avisarme. El ejército sabe en qué condiciones debe actuar, ya lo hemos discutido previamente. Y deja al presidente claro que la relación entre las Fuerzas Armadas y él están intactas y que además de eso ya hay directrices de él cuando el ejército debe entrar para atacar al enemigo.
Entonces soy yo el que le envía los mensajes al ejército, aquí los tengo. Y no es Venezuela el que me da un informe de inteligencia porque sería espionaje. Es el campesinado de Colombia. Lo que no entendió el tiempo, Laura. Entonces el periodista, que no vamos a saber el nombre, no me interesa porque piensa debe ser libre, pero se equivocó. Y el mensaje es chueco y muy chueco. Porque si soy yo el que envía la información al ejército, ¿quién me la envía a mí? Campesinos y campesinas colombianos, que como han hecho en estos 2 siglos y antes de vía republicana, luchan contra el opresor. Y en el Catatumbo el opresor se llama ELN. ¿Por qué? Porque ensució su bandera. Ya no es libertad o muerte, como decían los anarquistas, rojinegro. Es de los fascistas. El que mata al pueblo ya cae bajo el designio de Bolívar, lo puse en un trino. Maldito el soldado que ponga el arma contra su pueblo. Pues el ELN lo está haciendo. Está matando a su pueblo. Por cualquier razón que sea, que no es más que controlar el mercado de la cocaína en el Catatumbo, el más cercano a los Estados Unidos, el que destruye Haití y nos destruye a venezolanos y a colombianos. Y eso explica ese titular. Entonces el titular, en vez de hacer el análisis correcto, el periodista lo pone al revés, tratar de que el ejército le dé un golpe de estado al presidente, porque hay una sensación de malestar. ¿Cómo puede haber una sensación de malestar si la información la entregó el presidente al ejército? Debería haber un agradecimiento. Lo cierto es que este Consejo de Ministros dejó varias verdades al descubierto. Por un lado, confirmó que el presidente Petro sigue firme en ese propósito de transformar al país y no está dispuesto a que su gobierno termine atrapado en la inercia de los gobiernos anteriores. Pero también vimos una oposición hipócrita que llora de dictadura cada vez que el presidente Petro toma una decisión, pero que quedaba callada cuando en el pasado se gobernaba entre las sombras, con la prensa cómplice en múltiples casos de corrupción, la corrupción campando a sus anchas. El debate sobre la transparencia ciertamente no es nuevo, pero lo que vimos es que con esta transmisión se marca un punto de quiebre. La extrema derecha prefiere un país donde las decisiones se tomen a espaldas de su gente, de la ciudadanía, donde la corrupción siga intacta y donde los medios hegemónicos de comunicación sigan alineados a sus intereses y sean ellos quienes impongan la narrativa. Pero este modelo se les está cayendo y por supuesto los vemos desesperados. Al final yo tengo ciertas preguntas. ¿Qué les incomodó realmente? ¿Que el presidente Petro confrontara a sus ministros por no cumplir? ¿Que los colombianos vieran sin intermediarios cómo se toman las decisiones? ¿O que en lugar de titulares manipulados esta vez el país tuvo acceso directo a los debates internos del gobierno? Es que hoy no podían aparecer en los medios de comunicación diciendo que tal cosa pasó en el Consejo de Ministros, tal ministro dijo esto, el presidente llamó la atención de esto. No, porque ayer se pudo ver lo que realmente se discute en el país, en el gobierno. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Esto es sumamente importante para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Les pido mil disculpas por el audio en ciertos clips de este video, algunos errores que no pensé que iban a suceder, pero bueno. Mil gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.